Hola, mi nombre es Sinaí Avilés Arce. Hoy les voy a explicar un poco sobre una unidad de la materia de gestión de la producción 1. La unidad es la unidad 3, que se llama Planeación y Administración de la Capacidad de Producción. Bueno, este tema es el tema 3.1, medidas de la capacidad de producción, que se refiere a la capacidad de producción o capacidad productiva. Es el máximo nivel de actividad que puede alcanzarse con una estructura productiva dada. Entonces, las medidas de capacidad de producción son los siguientes, que es la capacidad máxima, la capacidad instalada, la capacidad utilizada y la capacidad ociosa. Bueno, la capacidad máxima se refiere a que es la producción posible de alcanzar en una planta o sector en un periodo definido, trabajando al 100% del tiempo total disponible en ese periodo y en condiciones de máxima o absoluta eficiencia en el aprovechamiento en los medios existentes. Ahora, la capacidad instalada se refiere a que es la capacidad de producción que muestra la tasa máxima de producción que puede obtenerse en un proceso, como se mide en unidades de salida por unidad de tiempo. La capacidad utilizada, que es la tercera capacidad, se refiere a que muestra la tasa real de producción durante una unidad de tiempo. Una empresa puede tener la capacidad de producir 1.000.000 de libretas al año, que sería la capacidad de producción, pero solo produce 900.000 libretas y es el volumen de producción. Aquí en la capacidad utilizada dice que si una empresa tiene la capacidad de producir 1.000.000 de libretas y esa es la capacidad de producción, pero solo logra producir 900.000 libretas, entonces ese va a ser su volumen de producción, que sería la capacidad que está siendo utilizada para poder producir libretas. La capacidad ociosa se refiere a que es la capacidad de producción que no está siendo utilizada. Y aquí tiene un ejemplo donde dice que una empresa puede tener la capacidad de producir 1.000.000 de libretas al año, que es la capacidad de producción, pero solo produce 900.000 libretas y esa es la capacidad utilizada. Entonces la capacidad ociosa será de 100.000 libretas. ¿Por qué? Porque es la capacidad que no está siendo utilizada adecuadamente, porque como vemos, la empresa tiene la capacidad de producir 1.000.000 de libretas, pero no logra esa meta, solo logra producir 900.000 libretas. Entonces, la cantidad restante para alcanzar la meta, pues esa sería la capacidad ociosa porque no está siendo utilizada adecuadamente. Entonces, después seguimos con el tema 3.2, economías de escala. ¿A qué se refiere este concepto? Pues se refiere a que las ganancias de la producción se incrementan y los costos disminuyen como resultado del aumento de tamaño y eficiencia de la planta o industria. Aquí podemos poner un ejemplo, como en una empresa compra materias primas para poder fabricar sus productos, lo cual pues logra vender sus productos y entonces aumenta sus ganancias porque produce más productos y entonces logra aumentar más sus ganancias y así disminuye los costos de la materia prima que utilizó para fabricar sus productos. Entonces, ese sería un ejemplo que la empresa busca aumentar sus ganancias y disminuir los costos que ha utilizado para comprar la materia prima o los materiales que va a ocupar para fabricar sus productos. Bueno, ¿cuáles son sus características o uno de sus factores que sería la creciente?
¿A qué se refiere este concepto? Pues se refiere a que tenemos una economía de escala cuando el costo de producción de un único producto produce con el número de unidades producidas. Aquí dice que una economía de escala creciente es cuando el costo de producción de un producto pues disminuye y las ganancias aumentan. A eso se refiere el creciente. ¿Por qué? Porque la empresa obtiene más ganancias y reduce los costos de la materia prima que utilizó para fabricar sus productos. Y ahora el siguiente es una escala decreciente. La escala decreciente es cuando la empresa para aumentar su producción necesita duplicar sus costos. Aquí es todo lo contrario, porque la empresa para poder fabricar o duplicar su producción necesita invertir más en sus costos para comprar las materias primas para su producción, lo cual pues en ese momento no le genera ganancias todavía porque necesita invertir en duplicar sus costos. Entonces, ese sería la decreciente. Ahora, los factores que favorecen la creación de economías de escala, que son la compra de inputs especializados, técnicas y sistemas de organización y aprendizaje. Pero antes que nada, vamos a dar el concepto de inputs para que más o menos tengan un concepto que se refiere a elemento productivo como un terreno o una materia prima que una vez que combinado con otros y transformados da un lugar a un producto terminado. Y eso se refiere el input, que si tenemos un terreno, materia prima, que una vez que combinamos el terreno con las materias primas que tenemos, y otros elementos que tenemos así, y entonces logramos transformar todos esos elementos, entonces da un lugar a un producto terminado. Entonces, uno de los factores que favorece la creación de economías de escalas es la compra de inputs, que se refiere cuando una empresa compra un volumen alto para su producción. Entonces, cuando compra materiales, pues le hacen un descuento. Cuando compra, digamos que los materiales en mayoreo, como hemos visto en algunas empresas, que si tú compras materiales en mayoreo te hacen un descuento y eso es favorable para tu empresa porque pues no le inviertes mucho en tus costos. Y entonces, esa es la compra de inputs. Ahora, el inputs especializados se refiere a que si dentro de tu empresa tú tienes máquinas especializadas o trabajadores eficientes y especializados, claro que tu producción puede aumentar porque tienes las herramientas suficientes para poder trabajar, para poder cumplir la capacidad máxima que se propone tu empresa. Ahora, las técnicas y sistemas de organización, que dentro de la empresa tiene que haber técnicas y un sistema de poder organizar cómo sería la producción. Entonces, el aprendizaje, que es el último factor que se refiere a que si, por ejemplo, en tu producción, ¿no? Te das cuenta que necesitas más máquinas especializados o más trabajadores especializados o te sobran trabajadores o cuando compraste cuando hiciste compra de inputs ves que compraste muchos materiales, entonces ese es un aprendizaje que se queda tu empresa, porque para la otra producción pues ya te das cuenta si tú compraste, hiciste mucha compra de inputs, entonces para la próxima pues ya sabes qué cantidad comprar. También en inputs especializados, que si tú necesitas más
herramientas para poder trabajar, entonces lo vas a incluir en tu próxima producción. Ese sería un aprendizaje que se queda a tu empresa. Ahora, el siguiente tema son las herramientas para calcular la capacidad de producción, que se refiere el control y análisis de la producción, pues consiste en la medición del desempeño de la gestión de los procesos productivos. Para calcular la capacidad de producción se hacen uso de indicadores, de los cuales los más importantes son. En esto ya nos vamos a meter con una práctica para poder entender mejor este tema, para saber cuáles son las herramientas para poder calcular la capacidad de producción de una empresa. Entonces, para eso son 4, que es la capacidad disponible, la capacidad de eficiencia, que es la producción defectuosa, y el último, que es el eficiencia global del equipo. Bueno, la primera dice que es la capacidad disponible. Entonces, lo vamos a representar con la letra D en mayúscula. Este indicador nos muestra qué porcentaje de la capacidad instalada es utilizado exclusivamente en producir. Para poder calcular, tenemos esta fórmula. Es necesario aprendernos esta fórmula, ya que pues nos va a servir de mucho. Si nosotros nos aprendemos la fórmula, se nos va a hacer fácil calcular la capacidad disponible y las demás capacidades. Entonces, para esto tenemos un ejemplo, que es el invernadero del Tecnológico de Tecomatlán produce jitomate en invernadero. Se trabaja de lunes a sábado en 2 turnos de 8 horas cada uno. Si se produce 800 kilogramos a la semana, ¿cuál es la capacidad disponible? Aquí queremos saber cuál es la capacidad disponible que se trabaja en el Instituto Tecnológico de Tecomatlán para producir jitomates en el invernadero. Entonces, para calcular esto, necesitamos saber cuál es la capacidad instalada por semana y cuál es la capacidad utilizada por semana. Entonces sabemos que una semana tiene 7 días y 24 horas un día. Entonces multiplicamos 7 por 24 horas, sería 168 horas. Entonces, esta sería nuestra capacidad instalada. Ahora, la capacidad utilizada por semana es, como aquí nos da los datos, que dice que se trabaja de lunes a sábado. Entonces, son 6 días de las cuales se trabaja. Y 16 horas. ¿Por qué 16 horas? Porque son 2 turnos de 8 horas. Entonces multiplicamos 2 turnos de 8 horas, da un total de 16 horas. Y como se trabaja 6 días, entonces multiplicamos 6 días por 16 horas, da un total de 96 horas, que sería la capacidad utilizada. El tiempo asignado es igual a 8 horas, que dice aquí arriba que son 8 horas. Entonces, y ya de ahí aplicamos la fórmula, la fórmula dice que es capacidad utilizada menos tiempo asignado entre capacidad instalada por 100. Entonces, ya aplicamos la fórmula, que es 96 horas, que es la capacidad utilizada, menos 8 horas, que es el tiempo asignado, entre 168, que es la capacidad instalada por semana. Entonces multiplicamos por 100, entonces nos da un total de 52.38%. Siempre tenemos que representarlo en porcentaje. Entonces, para la interpretación de este ejercicio sería el 52.38% de la capacidad instalada es utilizado exclusivamente para producir, mientras que el 47.62% restante se utiliza para administrar la producción, mantenimiento, descanso, etc.
¿De dónde obtuvimos el 47.62%? Sabemos que queremos lograr una capacidad del 100%, entonces restamos 100 menos 52.38, que es la capacidad disponible, entonces nos da un 47.62. Entonces sabemos que el 47.62, el que es el tiempo restante, se utiliza para administrar la producción, darle mantenimiento, o ya sea a descansar, entre otras cosas. Y ya el siguiente, que es la eficiencia. Este indicador mide la discrepancia o variación que existe entre la producción estándar ideal y la producción actual. La fórmula es producción actual entre producción estándar por 100. Este es el ejemplo. En el invernadero del ITT produce 90 kilos de jitomate en promedio diariamente, pero en la última semana se ha tenido el siguiente reporte de producción: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, porque son los días en los que se trabaja. La producción que se obtuvo en esos días fue de 88, 79, 82, 85, 81 y 86. Entonces, la producción diaria del jitomate es de 90 kilos. Entonces, para calcular la eficiencia promedio semanal del jitomate, entonces aplicaríamos lo siguiente. Primero vamos a tener el dato de producción estándar diaria, que sería 90 entre 16. ¿Por qué 90? Porque aquí dice que diariamente se produce 90 kilogramos de jitomate. Entonces 90 entre 16. ¿Por qué entre 16? Porque en el anterior ejercicio dice que se trabajan 2 turnos de 8 horas. Entonces 8 por 2 ya sabemos que es 16 horas. Entonces 90 entre 16 es igual a 5.625. Entonces, esa sería la producción estándar diaria. La producción estándar semanal, que sería capacidad menos tiempo utilizado por producción, sería 96 horas menos 8, que es el tiempo asignado, multiplicado por la producción estándar diaria, que es un total de 5.625. Entonces, ¿de dónde obtuvimos este dato? De los datos del ejercicio anterior, que sabemos que la capacidad utilizada es 96 menos el tiempo asignado, que es el 8. Ahora, multiplicado por 5.625, que es la producción estándar diaria, nos da un total de 495, que esa sería la producción estándar. Entonces, para calcular la eficiencia aplicamos lo siguiente: sumamos todo esto de la producción que se obtuvo en una semana, que son 501, entre 495, que es la producción estándar, multiplicado por 100, nos da un total de 101.21%. Sería la interpretación, quedaría así: del total de la producción esperada se ha realizado el 101.21% de la producción y no hay pérdidas en paradas menores, eficiencia del trabajador, paradas de las máquinas, etc. O sea, como aquí ya obtuvimos el 101.21%, lo cual quiere decir que no hay pérdidas en paradas menores, como eficiencia del trabajador o paradas en las máquinas, etc. Pero si aquí nos da, por ejemplo, el 90%, entonces quiere decir que sí hay pérdidas en paradas menores, eficiencias del trabajador, paradas de las máquinas, etc. Ahí tenemos que darnos cuenta cuánto nos da el resultado para poder darle una interpretación. El siguiente es la producción defectuosa. Este indicador mide el porcentaje que representan los productos defectuosos con respecto a la producción. Los productos
defectuoso se puede deber a desperdicio de materiales, mal uso de la capacidad instalada, ineficiencia de mano de obra, etcétera. La fórmula es la siguiente y lo vamos a representar con la letra P. Total defectuoso entre total producción multiplicado por 100. Esa va a ser la fórmula que vamos a ocupar para este ejercicio, que dice que en el invernadero a continuación se muestra el reporte de control de calidad de la última semana. De la última semana fue de la producción, se obtuvo 88, 79, 82, 85, 81 y 86. Y la producción defectuosa que salió mal, ya sea que los jitomates pues ya estaban, no alcanzaron la maduración que se tenía que alcanzar, o que los jitomates ya se echaron a perder. Entonces la producción defectuosa es de 8, 12, 6, 8, 10, 7 kilos. Entonces dice, ¿cuál es el producto defectuoso obtenido durante los 6 días? Entonces, total defectuoso, para calcular esto, entonces vamos a sumar la producción defectuosa de esta semana, que es 8 más 12 más 6 más 8 más 10 más 7, nos da un total de 51 kilos. Ahora, el total de producción es igual a 500 kilogramos, que se suma el total de producción, que es el 88 más 79 más 52 más 55 más 81 más 86, perdón, nos da un total de 501. Entonces aplicamos la fórmula, que es total defectuoso entre total de producción multiplicado por 100. Entonces 51, que es el total defectuoso, entre 501, que es total de producción, multiplicado por 100, nos da un total de 10.17%. Ahora, la interpretación sería: por cada 100 unidades de producto terminado, el 10.17% es rechazado por defectuoso. Entonces, por cada 100 unidades de producto que nosotros tenemos, el 10.17% es desechado, porque es un producto defectuoso. Pues en cada empresa sabemos que en la producción pues siempre se obtienen productos defectuosos. Entonces es necesario que, como ingenieros en gestión empresarial, aprendamos esta fórmula para poder aplicarlo en el futuro. La última sería la eficiencia global de equipo. Este indicador consiste en la combinación de los 3 indicadores anteriores, generar un indicador más explicativo y severo de la gestión de los procesos de producción. La fórmula para esto es: eficiencia global de equipo es igual a capacidad disponible entre 100 multiplicado por eficiencia entre 100 multiplicado por 1 menos la capacidad defectuosa entre 100 por 100. El 1 menos defectuoso es igual al complemento del producto defectuoso. Entonces, esta sería la fórmula que vamos a ocupar para el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice que calcular la eficiencia global del equipo. De los 13 ejercicios anteriores obtuvimos resultados, entonces de esos resultados vamos a ocupar para obtener que es el 52.38. El 52.38 lo obtuvimos de la capacidad disponible, que es el resultado que nos dio. Después obtuvimos el resultado de la eficiencia, que fue 101.21. Después el resultado de defectuoso, que fue el 10.
Espérenme, lo voy a buscar, es el 10 punto. El defectuoso fue este es el de capacidad disponible. Este es el resultado que obtuvimos en la capacidad disponible. De la eficiencia fue este resultado que es 100.21. De la producción defectuosa fue el 10.17%. Entonces, aquí esta es la fórmula que ya hemos dicho que vamos a ocupar. Entonces, calcular la eficiencia global del equipo. Entonces, sería 52.38 de la capacidad disponible entre 100. Cerramos el entre paréntesis, siempre lo tenemos que tener así para poder fijar la operación que vamos a realizar, multiplicado por, abrimos otro entre paréntesis, sería 101.21 entre 100, cerramos el paréntesis, por, abrimos el entre paréntesis, 1 menos 10.17 entre 100, cerramos el entre paréntesis, multiplicado por 100 y nos da un resultado de 47.62%. Es necesario aplicar bien la fórmula para que nos pueda dar el resultado correcto. Entonces, para la interpretación de este ejercicio quedaría así. En este caso, la eficiencia global del equipo se interpreta como la producción efectivamente realizada con respecto a la capacidad instalada del 52.38%. Se ha podido en los errores de producción, variación de ritmos de producción, paradas menores y mala calidad. Entonces, así quedaría la interpretación de este ejercicio. Espero que les haya servido este video, ya que hemos llegado al final de esta unidad. Una parte fue teórico y otra parte fue práctico para que podamos entender mejor este tema. Bueno, para mí esta unidad sí estuvo fácil porque la parte práctica me gustó más que, bueno, con aprendernos las fórmulas, con eso nos basamos para poder calcular lo que nos pide el ejercicio. Entonces es necesario que se aprendan primero las fórmulas y ya para poder calcular el ejercicio que nos pongan, ¿verdad? Entonces, por hoy sería todo. Espero que les haya servido este video y hasta la próxima.